Hola, en este video hablaremos sobre lipid sensing, específicamente la detección de dos tipos de lípidos, colesterol y ácidos grasos. Ahora, empecemos primero por el colesterol. El colesterol es un componente importante de las membranas celulares de los mamíferos y también sirve como precursor en la síntesis de ácidos biliares y hormonas esteroides. ¿Cuál es el mecanismo de detección específicamente cuando hay bajo colesterol? En la imagen se puede ver que en el retículo endoplasmático se encuentran varias proteínas. En primer lugar tenemos las proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles, la SREBP. Son una familia de factores de transcripción que regulan la homeostasis de los lípidos. SREBP contiene el dominio de unión conocido como VHLH. Otra de las proteínas es SCAP, que podemos verla en rosado. Esta es una proteína reguladora que se requiere para la escisión protolítica de la proteína de unión al elemento regulador de esteroles. Y por último está la INSYN 1, que es una proteína que al estar unida a SCAP hace que el complejo SCAP-SREBP permanezca en el retículo endoplasmático. Enfocándonos en el complejo SCAP-SREBP y su interacción con INSYN 1, podemos ver que la porción del C-terminal del SCAP se extiende al citosol, interactúa con el dominio del C-terminal del SREBP. Esta región del C-terminal del SCAP contiene 4 motivos llamados repeticiones WD40. Estas repeticiones se requieren para la interacción de SCAP con SREBP. La regulación de la actividad de esta enzima es también controlada dentro del retículo endoplasmático por su interacción de SCAP con la proteína regulada por insulina INSYN. Cuando las células tienen suficiente contenido de esterol, el complejo se mantiene en el retículo endoplasmático por la interacción de SCAP con INSYN. SCAP funciona como un sensor de colesterol en el complejo proteico. Cuando las células tienen suficientes niveles de colesterol, la SCAP se unirá al colesterol, que promueve la interacción con INSYN, y el complejo entero se mantendrá en el retículo endoplasmático. Ahora, como podemos ver, la proteína INSYN se desprende del complejo y esto sucede porque cuando los esteroles están en baja cantidad, SCAP no puede interactuar con INSYN y el complejo emigra al aparato de Golgi, donde se da la activación de dos proteasas, S1P, proteasa del sitio 1, y S2P, proteasa del sitio 2, por el SCAP, los cuales descomponen el complejo liberando a SREBP, el cual contiene el dominio de unión conocido como VHLH, que emigra al núcleo. En el núcleo, este se mueve directamente a los elementos de respuesta a colesteroles llamados elemento regulador de colesterol, que activa la transcripción de los genes HMG, CoA, reductasa y varios otros genes involucrados en la síntesis de colesterol. Así, a través de la SREBP, el colesterol regula negativamente su propia biosíntesis, contribuyendo a aumentar los niveles de colesterol celular. Aquí podemos ver todo el diagrama de cómo es el proceso cuando hay colesterol bajo. Y ahora, ya sabiendo esto, vamos a irnos al otro lípido, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos consisten en cadenas de carbono saturadas e insaturadas con un grupo de cabeza de ácido carboxílico. Los ácidos sirven tanto para fines estructurales como componentes de las membranas celulares, así como para almacenamiento de energía en su forma de acil-CoA. Aquí, los ácidos grasos son detectados por receptores activados por proliferadores de peroxisomas PPAR, que son un grupo de proteínas receptoras nucleares que funcionan como factores de transcripción que regulan la expresión de genes y que contienen 3 isoformas, alfa, beta y gamma. Los PPAR se activan por enlace mediante la unión de ligandos de ácidos grasos naturales o derivados de ácidos grasos, por ejemplo, eicosanoides. Una vez unido el ligando
se forma un heterodímero con el receptor retinoide, que en ausencia del ligando se encuentra unido a los elementos de respuesta a hormonas con proteínas correpresoras. Una vez formado este heterodímero, un cambio conformacional conduce a la liberación del correpresor y a la unión de un activador que desencadena la asociación de las PPAR a secuencias específicas de ADN en su región promotora, llamadas elementos de respuesta de las PPAR, como vemos ahí, PPRE, que pueden modular muchas funciones celulares importantes. Por ejemplo, los dímeros alfa activan genes diana que controlan la proliferación de peroxisomas de los ácidos grasos, su metabolismo y la homeostasis lipídica, mientras que los dímeros gamma afectan la diferenciación de adipocitos, la homeostasis de glucosa e insulina y la función de los macrófagos. En consecuencia, puede afirmarse que la activación de los PPAR por los ácidos grasos del hígado y el corazón forma parte de un mecanismo de alimentación destinado a promover la oxidación de los combustibles entrantes y de ese modo prevenir la acumulación intracelular y la consiguiente lipotoxicidad de los ácidos grasos mediante la estimulación de su oxidación. Algo para tener en cuenta es que estos correguladores, los que son coactivadores y correpresores, facilitan o inhiben respectivamente la activación transcripcional. En ausencia de su ligando, los PPAR reclutan complejos correpresores para la regulación transcripcional del gen diana, o sea que lo inhiben, y por otro lado los PPAR se unen a los elementos de respuesta en presencia de su ligando y reclutan complejos coactivadores para la activación transcripcional. Asimismo, existe otro receptor nuclear, el HNF4-alfa, otro receptor nuclear que se expresa exclusivamente en el tracto gastrointestinal, el hígado y el riñón, y del cual se ha demostrado que es importante para la diferenciación de los hepatocitos y para gobernar la expresión de los genes implicados en la homeostasis de los lípidos. Al contrario de los PPAR, el HNF4-alfa se une al mismo elemento de ADN, pero como un homodímero. Su mecanismo de detección es igual a los PPAR. Este se localiza en el núcleo y se activa mediante la unión de un ligando endógeno, donde su actividad transactivadora es estimulada por los coactivadores, ya que una vez el HNF4-alfa se une a su ligando, este recluta coactivadores para reemplazar los correpresores, lo que da como resultado la transactivación de la expresión del gen diana.